Buenos días, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo le hablaremos acerca de el diseño, implementación y programación del microcomputador en la era electrónica con los microprocesadores 8085 y 8086. Como integrantes de nuestro grupo tenemos a Carranza Laura, Santibáñez Axel, Torres André y quien le habla Ortiz Mayrol. Bueno, como contenido tenemos 6 capítulos en total. El primero vendría a ser las 5 eras electrónicas de las computadoras. El segundo son las hojas técnicas de los microcontroladores en las 5 eras electrónicas de las computadoras. El tercer capítulo sería la descripción detallada de los periféricos de entrada y salida a la vez, el almacenamiento y su comunicación. Como capítulo 4 tenemos al diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. Como quinto capítulo serían los sistemas operativos desde el 8085 hasta la familia Pentium, los lenguajes de programación, aplicativos y la base de datos desde el 8085 hasta la familia Pentium. Como último capítulo, el sexto, tendremos a los emuladores y simuladores desde el 8080 hasta la familia Pentium. Buenos días, profesor. Hoy les voy a hablar sobre las 5 eras electrónicas de las computadoras. Vamos a ver cómo han cambiado en tamaño, en velocidad, eficiencia y uso. Comenzamos con la primera generación de 1940 a 1956. Estas máquinas usaban tubos de vacío para procesar la información. Como características claves, usaban tubos de vacío, eran enormes y costosas, ocupaba salas enteras, consumían mucha energía y generaban mucho calor. Se usaban tarjetas perforadas para ingresar y extraer datos, y el lenguaje de programación era binario o lenguaje máquina. Ejemplos importantes tenemos el ENIAC, primera computadora electrónica de propósito general. Realizaba 5000 sumas o restas por segundo, 350 multiplicaciones y 50 divisiones. Y por otro lado tenemos al Univac, primer computador comercial entregado a un cliente. En la segunda generación, de 1956 a 1964, la segunda generación trajo una gran mejora. Se reemplazaron los tubos de vacío por transistores. Como características claves tenemos los transistores eran más pequeños, rápidos y eficientes, menor consumo de energía y menor generación de calor. Se usaban cintas magnéticas y tarjetas perforadas para guardar datos, y aparecen los lenguajes de alto nivel como el COBOL y Fortran. Un ejemplo en lo que es la mejora de la velocidad, ¿no? Tenemos al ENIAC, tardaba milisegundos en multiplicar, pero con transistores esta operación se hacía en microsegundos. Ejemplos importantes tenemos al TRADIC, el primer computador completamente con transistores, y el IBM 1401, que muy usado en las empresas. Pasamos a la tercera generación de 1964 a 1971. La tercera generación marcó un cambio radical con la incorporación de los circuitos integrados o chips de silicio. Como características claves se reemplazaron los transistores por circuitos integrados, más velocidad, menor tamaño y mejor capacidad de procesamiento. Aparecen los sistemas operativos. Se reemplazaron tarjetas perforadas por monitores y teclados. Y bueno, las computadoras se vuelven más comunes en empresas y universidades. Un dato destacado: en 1970 Intel crea el microprocesador 4004, dando así el origen a los microcomputadores. También otro ejemplo importante: en IBM 360 representó un gran avance y fue adaptado por empresas y gobiernos. Pasamos a la cuarta generación de 1971 a 1980. Con el microprocesador y los chips de silicio comienza la era de computadoras personales para el hogar y la oficina. Es el inicio de la informática moderna. Se creó el microprocesador que reúne miles de transistores en un solo chip. Se lanzaron las primeras PCs, ¿no? Las computadoras personales.
El MS-DOS fue uno de los primeros sistemas operativos importantes. Comenzaron a usarse discos duros y disquetes en lugar de tarjetas perforadas y aparecieron las interfaces gráficas que facilitaron el uso. Ejemplos importantes tenemos el Commodore 64, muy popular por su precio accesible, buenos gráficos para la época y gran variedad de videojuegos. Tenemos también al Apple II, creada por Steve Wozniak y Steve Jobs, destacada por su interfaz amigable y capacidad gráfica, fue clave en la historia de las PCs. Pasamos a la quinta generación de 1980 hasta el presente. Como idea central, ¿no? Desde los 80 hasta hoy, la tecnología se centra en la inteligencia artificial, en la computación en la nube y los dispositivos móviles, ¿no? Es la era del internet, ¿no? Y smartphones, etc. Puntos claves, ¿no? Computadoras con IA y redes neuronales, computación cuántica y procesadores avanzados, conectividad total con internet y servicios en la nube, y bueno, los smartphones, asistencias virtuales, supercomputadoras. Aquí tenemos unos ejemplos modernos, ¿no? Puede ser el ChatGPT y el Google Bard, ¿no? Como ejemplos de IA, el IBM Summit, ¿no? Como una supercomputadora, el Google Sycamore, computación cuántica, y el Chips M1 de Apple, ¿no? Nanotecnología avanzada. Y como línea de procesadores Intel, ¿no? 1993 el Pentium, en 1997, ¿no? El lanzamiento del Pentium 2, ¿no? Muy usado en Windows 98. En 1999 el Pentium 3 y bueno, en 2001, ¿no? Que apareció el Pentium 4. Buenos días, soy el alumno Axel Esteban Sobando. Voy a hablar hoy día del capítulo 2, hojas técnicas de los microcontroladores en las 5 eras electrónicas de las computadoras. Empezamos con el microprocesador 8080 con el lanzamiento de 1964 y una arquitectura de 8 bits. Contaba con una velocidad de 2 MHz, una dirección de memoria hasta 64 KB, lograba hacer 7 registros con propósito general y su modo de operación era que necesitaba un procesador externo para gestionar la memoria y las entradas o salidas. Su uso era para controladores industriales, sistemas embebidos y primeras PCs. En el microprocesador 8085 el lanzamiento fue en 1976 con una arquitectura de 8 bits, su velocidad fue hasta 3 MHz con una dirección de memoria hasta 64 KB. Llegaba a contar con 7 registros con propósito general. Y el consumo de energía era menor que el 8080, funcionaba con una sola fuente de 5 voltios. Su modo de operación ya no era como el 8080, ya necesitaba un procesador externo para gestionar memorias y entradas o salidas. El uso era para el sistema embebido, telecomunicaciones, en educación y automatización industrial. El microprocesador 8086 fue lanzado en 1979 con una arquitectura de 16 bits, contaba con un boost de 8 bits, que eso lo hacía mucho más rápido que el 8085, una velocidad entre 4.77 MHz y hasta 10 MHz, direcciones de memoria hasta 1 MB, registro con 14 de registro, con propósito general, un consumo de energía similar al 8085 pero más eficiente en costo de integración por el boost de 8 bytes. Su modo de operación era compatible con periféricos de 8 bits, más económico de implementar que el 8085. Su uso fue para primeras computadoras personales, sistemas embebidos, automatización y aplicaciones comerciales e industriales. El microprocesador 8088 fue lanzado en 1979 con una arquitectura de 16 bits internamente con un boost de 8 bits. Su velocidad fue de 4.77 MHz en la IBM PC con versiones hasta 8 MHz. Su dirección de memoria fue hasta 1 MB
tiene registros de 14 con propósito general, igual que el 8086. Su modo de operación fue con segmentación de memoria y soporte para multitarea. Su uso fue dado para computadoras personales, sistemas embebidos y automatización. Comenzamos con el microprocesador 80-186 con un lanzamiento de 1982, con una arquitectura de 16 bits, con una velocidad de 6 a 25 MHz dependiendo del fabricante y la aplicación. Su dirección de memoria fue hasta 1 MB. El registro fue igual que el 8086 con mejoras en eficiencia. Su modo de operación fue segmentación de memoria, mejor manejo de interrupciones. El uso que se le dio al microprocesador 80-186 fue como controlador industriales, telecomunicaciones, terminales bancarias y sistemas embebidos. El microprocesador 80-188 fue lanzado en 1982 con una arquitectura de 16 bits internamente, pero con un bus de 8 bits, una velocidad de 6 a 16 MHz. Su dirección de memoria fue hasta 1 MB. Su registro fue el mismo conjunto que el 8086 y 80-186. Su modo de operación fue segmentación de memoria, mejor manejo de interrupciones, y el uso que se le dio fue para sistemas embebidos, controladores industriales y terminales bancarios. De nuevo comenzamos con el microprocesador 80-286 con un lanzamiento de 1982 con una arquitectura de 16 bits, velocidad de 6 a 25 MHz, dirección de memoria hasta 16 MB en modo protegido. Su registro fue el mismo conjunto que el 8086 pero con mejoras en eficiencia. Modo de operación, Real Mode era compatible con 8086, en Protect Mode más memoria y multitarea. Su uso fue para el IBM PCUAT, servidores, estaciones de trabajo y sistemas multitarea. El microprocesador 80-386 fue lanzado en 1985 con una arquitectura de 32 bits, una velocidad de 12 a 40 MHz, dirección de memoria hasta 4 GB en modo protegido. Sus registros se expandieron a 32 bits, mejorando el rendimiento. El modo de operación, como en el anterior, era Real Mode, compatibilidad con el 186, en Protect Mode, memoria avanzada y multitarea, y en Virtual 8086 Mode, ejecución de múltiples programas en modo real. El uso que se le dio a este microprocesador fue en PCs avanzadas, servidores, estaciones de trabajo y sistemas embebidos. Para culminar tenemos el microprocesador 80-466 con un lanzamiento en 1969, una arquitectura de 32 bits con una velocidad de 20 a 100 MHz, una dirección de memoria hasta 4 GB, un registro del mismo conjunto que el 376 pero más optimizado. El modo de operación compatible con Real Mode, Protect Mode y Virtual 8086 Mode. Las mejoras claves para este microprocesador fue FPU integrada, mayor rendimiento en cálculo matemático, memoria caché de primer nivel L1 para mejorar la velocidad, ejecutaba más instrucciones por ciclo, duplicando el rendimiento del 386. El uso que fue dado fue para PCs de alto rendimiento con servidores y estaciones de trabajo. Después empezamos con los microprocesadores Pentium, que fue lanzado en 1993 con una arquitectura de 32 bits por 86, velocidad inicialmente de 60 MHz a 300 MHz en la gama Pentium clásica. Dirección de memoria fue hasta 4 GB. Microprocesador Pentium 2, que fue lanzado en 1997 con una arquitectura de 32 bits, una velocidad de 233 MHz a 450 MHz, una dirección de memoria hasta 4 GB. El microprocesador Pentium 3 fue lanzado en 1969 con una arquitectura de 32 bits, una velocidad de 450 MHz a 1.4 GHz,
una dirección de memoria hasta 4 GB. Y también tenemos el microprocesador Pentium 4 con el microprocesador Pentium D. Primero empezaremos con el microprocesador Pentium 4, que su lanzamiento fue en el 2000, con una arquitectura de 32 bits, algunas versiones con soporte para 64 bits, velocidad de 1.3 GHz a 3.8 GHz, dirección de memoria hasta 4 GB, más en versiones con Intel 74. Después tenemos al Pentium D con el lanzamiento de 2005, una arquitectura de 64 bits basada en NetBurst, una velocidad de 2.76 GHz a 3.6 GHz. Una dirección de memoria hasta 64 GB gracias al soporte para 34 bits, dependiendo del sistema operativo más que todo. Y con eso doy pase al capítulo 3. En este capítulo hablaremos acerca de la información detallada de los periféricos de entrada y salida a la vez, los dispositivos de almacenamiento y los de comunicación. Bueno, para empezar tenemos a los periféricos de entrada. Uno de los más conocidos vendría a ser el mouse o ratón, el cual es un dispositivo de entrada utilizado para interactuar con una computadora o un sistema informático. Su función principal es permitir al usuario controlar un cursor en la pantalla, facilitando la selección y manipulación de elementos en la interfaz gráfica del sistema operativo y las aplicaciones. Como segundo ejemplo tenemos al teclado, el cual es un dispositivo de entrada utilizado para introducir datos y comandos en una computadora u otro sistema informático. Es una de las principales herramientas para la interacción con el sistema operativo y las aplicaciones, permitiendo escribir texto, ejecutar comandos y realizar diversas funciones. Como tercer ejemplo tenemos al micrófono, el cual es un aparato que transforma las ondas sonoras en señales eléctricas, lo que permite captar, grabar, amplificar o enviar el audio. Su uso es común en distintos ámbitos, como la grabación de sonido, las comunicaciones, los espectáculos en vivo y la difusión en medios de comunicación. Bueno, siguiendo con los dispositivos de entrada tenemos a la cámara web o webcam, el cual es un equipo utilizado para capturar y transmitir video en tiempo real, mediante una computadora o dispositivo móvil. Usualmente se conecta por medio de un puerto USB, aunque en muchos dispositivos modernos ya viene integrada de forma interna. Bueno, como quinto ejemplo tenemos al escáner, el cual es un aparato que digitaliza documentos, fotos u otras imágenes físicas, transformándolos en archivos electrónicos que pueden guardarse, modificarse o compartirse desde una computadora o red. Son muy utilizados en oficinas, hogares y entornos profesionales para facilitar la organización y conservación de documentos. Y ahora entrando a los periféricos de salida tenemos al monitor, el cual es un dispositivo de salida encargado de presentar en pantalla la información visual producida por una computadora u otro equipo de procesamiento. A través de él los usuarios pueden visualizar texto, imágenes, videos y otros contenidos. Es una de las principales formas de interacción entre las personas y los dispositivos electrónicos. Como segundo ejemplo está la impresora, que es un dispositivo de salida que produce copias físicas de documentos, imágenes y otros tipos de datos digitales, almacenados en una computadora, teléfono u otro dispositivo. Permite la creación de material impreso en diferentes formatos como papel, cartón, incluso otros tipos de medios especializados. Bueno, como tercer ejemplo tenemos al proyector, el cual es un aparato que permite mostrar imágenes o videos sobre una superficie, usualmente una pared o pantalla. Opera tomando una señal de video o imagen desde dispositivos como computadoras, teléfonos, consolas o reproductores, y la amplía para visualizarla en un tamaño mayor. Como último ejemplo de los periféricos de salida tenemos al altavoz, el cual es un dispositivo encargado de transformar señales eléctricas en sonidos que podemos escuchar. Se emplea para reproducir audio desde diversas fuentes como computadoras, teléfonos o sistemas de sonido. Al recibir esta señal la convierte en vibraciones que producen ondas sonoras, las cuales percibimos como música, voces u otros sonidos. Ahora entramos a lo que serían los periféricos mixtos, por ejemplo, una pantalla táctil, el cual es un componente que permite al usuario interactuar directamente con dispositivos como teléfonos, tablets o computadoras mediante toques o gestos, con los dedos o un lápiz digital. Cumple una doble función, ya que muestra contenido visual, salida, y responde al contacto del usuario, la entrada.
Como segundo ejemplo tenemos al módem, el cual es un dispositivo que facilita la conexión entre computadoras u otros equipos y una red, como Internet mediante líneas telefónicas, cableadas o inalámbricas. Su tarea principal es transformar las señales digitales que usan los dispositivos en señales analógicas para su transmisión y luego convertirlas nuevamente a formato digital. Como tercer ejemplo tenemos a una tarjeta de red, el cual es un componente de hardware que permite a una computadora u otro dispositivo conectarse a una red, ya sea local, LAN o a Internet. Esta tarjeta se encarga de gestionar la comunicación entre el dispositivo y la red, enviando y recibiendo datos. Bueno, como último ejemplo de los periféricos mixtos tenemos a los lentes de realidad virtual, los cuales permiten reproducir imágenes creadas por un ordenador sobre una pantalla cerca a los ojos. Ahora tenemos a los periféricos de almacenamiento. Como primer ejemplo tenemos al disco duro o HDD, el cual se trata de un dispositivo de almacenamiento que emplea discos magnéticos giratorios para guardar y recuperar información. Ha sido uno de los métodos más utilizados durante años en computadoras y otros equipos electrónicos. Como segundo ejemplo tenemos a su evolución, el cual vendría a ser el SSD o unidad de estado sólido. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que opera sin componentes móviles. A diferencia de los discos duros tradicionales HDD, las unidades de estado sólido no cuentan con platos giratorios ni cabezales mecánicos para leer o escribir información, lo que las hace más rápidas y resistentes. Como tercer ejemplo tenemos a la memoria flash drive o USB. Es un dispositivo de memoria flash ideado para almacenar y transferir archivos desde un ordenador a otro. Bien sea un ordenador de escritorio o portátil y que tenga un puerto USB, será fácil mover datos del disco duro a otro dispositivo en cuestión de minutos. Ahora tenemos a los periféricos de comunicación. Estos son dispositivos que facilitan la transmisión y recepción de datos entre una computadora u otros dispositivos y redes, como Internet u otras redes locales. Estos periféricos permiten la conexión y el intercambio de información con el exterior, ya sea de forma inalámbrica o mediante cables. En este caso tenemos tres ejemplos, vendrían a ser el modem, el adaptador Wi-Fi o las tarjetas de red. A continuación pasaremos con el capítulo 4, que es el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. El NEC PC 8021 fue lanzado en el verano de 1983 para competir con el Tandy Model 100 en el mercado estadounidense. Aunque ambos dispositivos eran similares, el PC8001 ofrecía una ventaja significativa, que era la posibilidad de expandir su memoria RAM de 16 KB hasta 64 KB, a diferencia del modelo 100 que solo permitía hasta 32 KB. Su memoria ROM de 32 KB incluía el sistema operativo, un intérprete BASIC desarrollado por Microsoft, un editor de texto básico y un programa de telecomunicaciones. Además, era capaz de demostrar los 128 caracteres ASCII completos. NEC también proporcionó diversos periféricos compatibles como controladores y unidades de disquete, así como adaptadores para monitores de video. Y este fue un microprocesador de Intel 8085. El TRS-80 Model 100 fue lanzado en 1983 y marcó una innovación en la computación portátil temprana. Este dispositivo fue uno de los primeros en adoptar el estilo de los notebooks, ya que presentaba un teclado y una pantalla LCD alimentados por baterías, todo integrado en un formato compacto que recordaba a una libreta o un libro grande, ¿no? Inicialmente fabricado por Kyocera y comercializado en Japón como Kaitronic 85. El Model 100 no logró un gran éxito de ventas bajo esta marca. Sin embargo, los derechos de la máquina fueron adquiridos por Tandy Corporation, que la distribuyó a través de las tiendas Radio Shack en Estados Unidos y Canadá, así como mediante distribuidores autorizados en otros países. Esta estrategia catapultó al Model 100 a la popularidad, convirtiéndose en uno de los modelos más exitosos de la compañía, con más de 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La PC IBM. En julio de 1981, IBM presentó el sistema Datamaster 23, que incluía dos modelos, uno de escritorio y uno de piso.
Este sistema fue de un avance significativo al ofrecer una solución todo en uno dentro de un único gabinete, que integraba una pantalla CRT en modo texto, teclado, procesador, memoria y dos unidades de disquete de 8 pulgadas. Equipado con un procesador Intel 8085 de 8 bits y la capacidad de cambiar de banco para gestionar hasta 256 kilobytes de memoria. El Datamaster fue diseñado para ser instalado y utilizado sin necesidad de personal técnico especializado. Una de sus características más notables fue el intérprete BASIC incorporado, aunque la integración de esta versión con la del sistema 34 provocó un retraso de casi un año en su lanzamiento. Cuando finalmente estuvo disponible, el Datamaster de una sola pantalla tenía un precio de aproximadamente $9,000, lo cual era una cifra considerable en esa época. Además, ofrecía la disponibilidad de conectar un segundo teclado y pantalla para una configuración extendida, lo que aumentaba su funcionalidad. La Olivetti M24. En 1986, Olivetti comercializó una computadora que utilizaba la CPU Intel 8086, marcando un hito en la industria informática de la época. Este sistema se vendió a los Estados Unidos bajo el nombre original de la empresa, por Docutel Olivetti de Dallas. La Amstrad PC 1512. En 1986, la empresa británica Amstrad introdujo al mercado la PC 1512, una computadora de escritorio diseñada específicamente para competir en el sector de las PC compatibles con IBM. Su diseño integraba de forma económica y funcional el microprocesador Intel 8086, o en algunas versiones el NEC versión 30, permitiendo un rendimiento de 16 bits en una época en donde muchas computadoras personales solo operaban con procesadores de 8 bits. Ese diseño se centró en la accesibilidad y combinó una carcasa compacta y ventilación pasiva, sin ventiladores ruidosos, ¿no? Un diseño modular con componentes internos fácilmente accesibles y periféricos integrados como fuente de poder en el monitor. Esta computadora incluía además una interfaz gráfica GEM para facilitar el uso del sistema operativo MS-DOS. Fue un sistema pionero en acercar el entorno PC a los usuarios domésticos, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. La Xerox NoteTaker fue uno de los primeros conceptos de computadora portátil desarrollado en Xerox PARC en 1978. Aunque nunca llegó al mercado, su diseño era revolucionario, que era con portátil, con batería, pantalla, en teclado incluido, y basado en un ponente microprocesador Intel 8086. Fue precursor del concepto de laptop mucho antes de su época, por ende fue considerado más como un prototipo, debido a que solo se fabricaron 10 unidades. Ahora, el capítulo 5, que son los sistemas operativos 8085 y la familia Pentium, ¿no? Lenguaje de programación, aplicativos y base de datos 8085 y de la familia Pentium. El procesador 8085. El Intel 8085 es un microprocesador de 8 bits lanzado en 1976. Fue una mejora del 8080, más eficiente y con menor consumo de energía. No usaba un sistema operativo completo, se ejecutaban programas simples como monitores de programa o software embebido adaptado al hardware. El lenguaje ensamblador específico para el 8085 fue el BASIC, ¿no? Como entorno de desarrollo, tenía herramientas básicas como editores de texto, ensambladores y depuradores. Los tipos de software. El software personalizado era según la aplicación, no había un sistema operativo generalizado. Como aplicación típica, solo tenía sistemas embebidos, automatización, educación y de telecomunicaciones. Como base de datos era muy limitada o inexistente. En casos específicos podría integrarse como sistemas sencillos, como database,
en versiones posteriores. Ahora con la familia Pentium empezamos con el Pentium 1, que el 22 de marzo de 1993 apareció Pentium, el cual consiguió hasta 6 veces el rendimiento de los primeros modelos en arquitectura 8086. Como sistema operativos tenemos tres, que es Windows NT 3.1, Windows 95 y las distribuciones de Linux antiguas. Como lenguaje de programación tenemos a BASIC, Java, Pascal, ensamblador, entre C y C++. Los aplicativos encontrados es Microsoft Office 4.0, Encarta 95 y CorelDRAW, y como base de datos MySQL 1.0 y DBase. En el Pentium 2 es un procesador del consumidor de la sexta generación y distribuido por Intel. Se lanzó en el mercado en mayo de 1997. Como sistemas operativos tenemos a Windows 95 y 98 y distribuciones de Linux. Como lenguaje de programación encontramos Java, Python 3, C, C++ y el ensamblador. Los aplicativos tenemos como sistema SAP Microsoft Office 2000, CorelDRAW, y la base de datos que es SQLite y MySQL. En Pentium 3 fue la línea de microprocesadores basada en la arquitectura 8086 lanzada en 1999. Como sistemas operativos tenemos al Windows 2000, Windows XP y distribuciones de Linux, entorno escritorio como Papi Linux o DSL, Down Small Linux. Como lenguaje de programación tenemos al ensamblador, al PHP, Java, JavaScript y entre C y C++. Los aplicativos tenemos AutoCAD versión 2000, Microsoft Office XP y Photoshop 6.0. Y en base de datos tenemos a PostgreSQL, MySQL 3.23 y Microsoft Access. Y el Pentium 4, que incluyendo tecnologías como el Hyper-V y la transición a doble núcleo con el Pentium D, se usaron entre 2003 y 2008 y fueron los últimos Pentium antes del cambio a la familia Core. Como sistema operativos tenemos al Windows 64 y a Windows XP, al Ubuntu, y en lenguaje de programación tenemos al ensamblador 86X, Java, Python, C, C++, y como aplicativos al AutoCAD VLC, Microsoft Office 2003 y como base de datos a PostgreSQL 7.3, MySQL 4.0 y Microsoft Access. Buenos días, seguiremos con el capítulo 6, emuladores y simuladores 8085 y 8086 en la familia Pentium. Comenzamos conociendo el simulador 8085. El GNU Sim 8085 es un simulador gratuito que también funciona como un emulador, es ligero y ampliamente utilizado en entornos educativos. Su diseño combina sencillez con funcionalidad, permitiendo la visualización de registros, memoria y ejecución paso a paso de instrucciones del microprocesador Intel 8085. Es una herramienta didáctica para comprender la lógica digital y arquitectura interna del microprocesador. El requerimiento del GNU Sim 8085 es un sistema operativo de Windows o Linux, recomendado con el soporte en Linux, una RAM de 512 megabits o más, un procesador de 1 GHz o superior, el espacio en disco 5 megabytes y su dependencia es en Linux con GCC, Clip, GTK y Make. Acá tenemos una imagen del GNU Sim 8085 en funcionamiento. Después empezamos conociendo el emulador 8086. El EMU 8086, uno de los mejores emuladores del 8086, es el EMU 8086, creado por Vladimir Zakharenko en 1999. También puede funcionar como simulador. El emulador permite ejecutar instrucciones paso a paso, visualizar registros, memoria pila y banderas. Incluye una Virtual Machine integrada para ver cómo se ejecuta el código directamente. También cuenta con una interfaz intuitiva. Los requerimientos de EMU 8086 es un sistema operativo de Windows X, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.
un procesador de 1.2 GHz o superior, una memoria RAM de 1 GB mínimo, un espacio en disco de 10 MB y dependencia no necesita bibliotecas o software adicionales para funcionar. Acá tenemos una imagen del EMU 8086 en funcionamiento y eso sería todo. Muchas gracias.